Bueno, estamos una vez más ante esta pantalla, ante este ordenador, para poder compartir la palabra del Señor con nuestros hermanos en Cristo y con aquellas personas que aún no siendo hermanos en Cristo o hermanas en Cristo, están también escuchando, están de alguna forma recibiendo la bendición de oír la palabra de Dios a través de estos medios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y nunca nos vamos a cansar, nunca nos vamos a olvidar de mencionar, de recordar la necesidad que tiene el pueblo llano, toda persona de cualquier clase social. Nunca, repito, nos vamos a cansar de recordar la necesidad que todos tenemos de escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo en un mundo donde las palabras sobran. Las palabras sobran, pero la palabra de Dios no sobra nunca. La palabra de Dios siempre es eficaz, siempre es oportuna, siempre es necesaria. Y como todos saben, el tiempo que estamos tratando en estas mañanas, concretamente, es respecto a los dones espirituales. Aquellos regalos, aquellos carismas, aquellos regalos que Dios el Espíritu Santo ha otorgado a los que creen en Él. El último día hablamos del don de evangelista. El don de evangelista y lo que debe de compartir el evangelista, cuál es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico, vuelvo a recordarlo, porque estaba ahora mismo leyendo a un autor de mucho prestigio como es Martin Lloyd-Jones. El evangelio bíblico es el evangelio que habla de la necesidad de entender y comprender las consecuencias del pecado. Por lo tanto, el evangelio bíblico, el evangelismo bíblico comienza hablando de la ley de Dios, para poder llevar a ese individuo a tener conciencia en sí mismo de cuánto lejos de la voluntad y del carácter de Dios está, y así, de esa forma, el Espíritu Santo pueda convencerlo de pecado, porque esa es su labor. Bien. Hoy vamos a continuar con el don de pastor y maestro. Vamos a ver si llegamos ahí. Bueno, en Efesios, en esa lista de los 5, aparecen al final de esa misma lista. Eso no significa que sea menos importante o más importante. Está en un orden secuencial. Y simplemente lo que muchos autores y exegetas bíblicos ven en ese texto es que realmente más que 5 son 4, porque algunos exegetas, digo no todos, pero algunos exegetas bíblicos interpretan o leen pastores maestros en lugar de pastores y maestros. Como en lugar de separar esos dos dones, algunos exegetas los unifican y interpretan que todos los pastores en cierta manera son maestros. Bueno, yo creo que van más separados que juntos, y les voy a explicar un poco el porqué. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante, el apóstol San Pablo, hablándole a ese Timoteo, que fue un discípulo de Cristo que él encontró en un momento determinado, y le llama para que le acompañe en la obra misionera, y etcétera. Todos conocemos un poco la historia narrada en Hechos de los Apóstoles. Estaba emplazado trabajando al frente de una iglesia, y el apóstol San Pablo trata de alguna manera de guiarlo para que él sea eficaz en su obra. Y le dice esto: recuérdales esto, hablándole a Timoteo, para que Timoteo pueda trasladarlo a los demás, a los que estaban de alguna forma junto a él, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que el consejo que le da el apóstol San Pablo a Timoteo es que trazara bien la palabra de verdad. No se nos dice concretamente cuáles eran los dones concretos de Timoteo. Obviamente el de pastor estaba ahí. Posiblemente el de maestro bíblico también estaba ahí. Pero obviamente el énfasis que hace el apóstol San Pablo aquí, que es de aplicación general, o sea, de una aplicación que podamos alcanzar todos, los que estamos al frente de alguna manera de la Iglesia de Cristo, y que no nos consideramos maestros en el sentido, diríamos, del don carismático, el don de maestro. Lo que trata, repito, lo que nos está comunicando el apóstol San Pablo es que si en cierta medida estás al frente de una congregación como pastor, por lo menos, debes de ser capaz de trazar bien las Sagradas Escrituras. Por lo menos debes de ser capaz, como dice el texto del verso 15 en la Reina Valera del 60, de usar bien la palabra de verdad. Si no tienes la profundidad de aquel que ha sido capacitado por el Espíritu Santo con el don de maestro, si no llegas a esas profundidades, por lo menos nada de una forma conveniente. Por lo menos manéjate, aunque sea en la superficie, pero manéjate correctamente, aunque sea en la superficie de la palabra, hazlo bien, traza bien, usa bien la palabra de verdad. Lo que no es de recibo es autodenominarse o ser designado pastor sin ser capaz ni siquiera de usar superficialmente bien la palabra de Dios. Eso no es de recibo. Por lo tanto, esto es algo que debemos de tener muy presente. ¿Soy o no soy capaz de trasladar, de comunicar conceptos, ideas, principios que están en la Biblia? Si no soy capaz de hacerlo de una forma correcta, no he sido llamado a pastorear. Aunque tenga una disposición de corazón, aunque sienta una carga tremenda por mis hermanos, hazlo, pero desde otro plano. Podemos pastorear sin ser pastores. Podemos estar cerca de los hermanos, colaborar con otras personas, orar por ellos, visitarlos, y eso no tiene por qué tener un título, porque ni siquiera jamás podemos usar pastor como título. Es una responsabilidad, es un don que el Señor nos ha puesto para que lo administremos. Por lo tanto, eso es importante. Miren, un poco más adelante, en la carta a Tito, dice el mismo apóstol Pablo, en este caso a Tito, que era un hombre con un valor, desde mi punto de vista, tremendo. Pastorear en la isla de Creta no era cualquier cosa, y diríamos que la iglesia, que son piedras tomadas de la cantera y renovadas, transformadas por la obra de Dios, el Espíritu Santo. Como digo yo, cada cantera tiene sus propias peculiaridades, tiene sus propios matices, tiene sus propias vetas, sus colores, su grano de dureza, etcétera, etcétera. Como eran estos, ¿verdad?, a los cuales Tito pastoreaba. Pues la cantera era la que había, y dice el verso 12 que uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y añade el apóstol: este testimonio es verdadero. Así que el apóstol San Pablo está dando un imprimatum del Espíritu Santo, declarando perfectamente que ese testimonio que lo dio otro es verdadero, conforme la guía y la dirección del Espíritu Santo. Así que Pablo le dice a Tito:
Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjense, este problema que ya era un problema en el siglo I, hoy en el siglo XXI, es ya, vamos, es algo, es una ola, es un tsunami que está barriendo por muchas iglesias, ¿no? Lo de las fábulas judaicas, lo de el culto judío, lo de todas esas historias que, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el siglo I, los judíos se convertían al cristianismo, y en el siglo XXI los cristianos se quieren convertir al judaísmo. Algo mal estamos haciendo. Algo mal está pasando en la iglesia de Cristo. Algún problema hay para que haya tanto, en fin, tanta vuelta hacia atrás. El judaísmo, la ley mosaica, se hizo con una finalidad. Y la finalidad, si usted quiere analizar eso, yo le animo a que lea pasajes como Romanos capítulo 7, capítulo 8. Hay pasajes importantísimos que nos van a ayudar a entender el valor que tiene la ley de Moisés, que tiene la ley de Dios, en relación a mi comprensión del pecado y a mi comprensión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si no entiendo el pecado, y no podré entender jamás el pecado si no comprendo la ley de Dios. Si la ley de Dios no se predica, si la ley de Dios no se expone, no tendrá usted una doctrina del pecado exigua, una doctrina del pecado ya no superficial. Estará por encima de la superficie, porque no estará ni tocando la superficie. Y si usted no tiene una comprensión del pecado, de la doctrina del pecado, mínimamente resuelta en su foro interno, usted no va a entender jamás la obra cumbre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y claro, como para mí, desde mi punto de vista, yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Como no hay una convicción profunda de la cruz de Cristo, estamos ahí buscando elementos, diríamos, decorativos, cosméticos, para ponerlos por todas partes, para volvernos a ellos, etc., dejando a un lado la realidad de la cruz de Cristo, donde toda la ley se cumple en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para cumplir la ley. En el siglo I los judíos se convertían al cristianismo. Y la iglesia no es más que eso. La iglesia es el conjunto de almas redimidas por la sangre de Cristo, judaicas, judías y gentiles y judías y samaritanos. Porque cuando el Evangelio se fue abriendo, que fue Pedro el responsable de eso, lo abrió a los judíos y se convirtieron a Cristo los judíos. Lo abrió a los samaritanos y se convirtieron a Cristo los samaritanos. Lo abrió a los gentiles y se convirtieron a Cristo los gentiles. Siglo I. Siglo XXI, ¿qué está pasando? Pues estamos volviendo para atrás y obviamente entiendo que es por eso. Por haber una clase pastoral que no es capaz de trazar bien la palabra de verdad. Y Pablo le dice a Tito, que estaba en Creta, con ese trasfondo, con una iglesia compleja, con una iglesia con muchos problemas, por lo que aquí acabamos de leer, que les dice, repréndelos duramente. Y Pablo no le dice a Tito que reprenda duramente a los que están fuera en la calle. No, a los que están fuera en la calle no hay que reprenderlos duramente. Hay que hablarles de su necesidad de ser salvos. Hay que hablarles, pero no reprenderlos duramente. Pablo le dice a Tito que reprenda duramente a aquellos que están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran piedras extraídas de esa cantera cretense. Y esos matices hay que pulirlos
Y esas aristas y ese tipo de etcétera, eso hay que trabajarlo. Y el creyente no se hace con una varita mágica. El creyente se forma y el carácter de Cristo se forma a través del aprendizaje de la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el día a día, la oración, el confrontar los problemas, el amar los unos a los otros, el soportándonos los unos a los otros, etc. Así que Pablo, repito, le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, o sea, el anciano, estamos hablando de las mismas personas, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y aquí está la palabra clave: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, ahí donde pongo yo el dedito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y una vez más nos lleva a ese problema que hoy en el siglo XXI está, que parece que están como hongos saliendo por todas partes. Pablo a Timoteo le dice que el problema es de aquellos que seguían pues fábulas judaicas. Pablo a Timoteo les está diciendo a Tito, que el problema está relacionado con los que contradicen, mayormente los de la circuncisión. Y los de la circuncisión eran los que querían implementar, tratar de introducir en el marco de la Iglesia de Cristo aspectos que tenían que ver con el judaísmo. Y si usted quiere profundizar en ese sentido, carta a los Gálatas. Y ahí encontramos el enfrentamiento de San Pablo de una manera, diríamos, visceral con ese tipo de personas, haciéndoles entender lo vano que es comenzar con Cristo y tratar de volver un poco al marco de la ley. O estás con Cristo o hazte judío del todo y vive como un judío y trata de cumplir la ley absolutamente como un judío. Y tendrás un problema muy serio porque vas a comprender una vez más que es imposible, que necesitas la justicia de uno que sí cumplió esa ley y que necesita ser justificado por la fe para poder tener paz para con Dios. Eso lo vas a entender perfectamente, porque por lo menos me imagino que habrás recibido alguna noción de eso antes de tomar semejante decisión. Pero si estás en Cristo, estás en aquel que cumplió toda justicia y te la está otorgando. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Que trace bien, le dice Pablo a Timoteo, y aquí le dice a Tito que sea el pastor, el anciano, el obispo, sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Por lo tanto, por eso repito, creo que hemos de distinguir entre una cosa y la otra, entre el pastor, que por lo menos ha de ser capaz de trazar bien, de usar bien, de retener fielmente la palabra, ha de ser capaz de haber recibido, haber retenido para poder comunicar, para poder exhortar, y eso, como ya pudimos observar en un momento determinado, es parte, diríamos, de la labor del profeta, según Pablo en 1 Corintios capítulo 14.
La palabra exhortar no tiene nada que ver con chillar a la gente, no tiene nada que ver con gritar a la gente, no tiene nada que ver con esas cosas que a veces se ve o se escucha. La palabra exhortar tiene que ver con ir dando sentido, cumplimiento a las necesidades del día a día. Es como esa labor de colocar cuñas en medio de grandes piedras para que esas grandes piedras se mantengan. Miren, mis queridos hermanos, yo lo voy a decir de una manera un poco, en fin, para que todos podamos entenderlo. Los maestros son los que colocan las grandes piedras, y los pastores son los que calzan esas grandes piedras. Necesitamos maestros para colocar los grandes ítems de la doctrina, para presentar digamos, las cosas importantes de la doctrina, pero necesitamos pastores, ancianos, obispos, que van viendo cómo esas doctrinas se mueven en medio de su congregación para exhortar a que se mantengan, a que sigan estables, a que sigan ahí consolidando el edificio que es la iglesia de Cristo. Necesitamos a unos y a otros. Ahora vamos a designar primero qué es el pastor. Y pastores, el pastor, que también Pablo llama obispo, que también Pablo llama anciano, es uno que cuida manadas o rebaños y que los alimenta. Eso es la designación, lo que significa un pastor. Uno que cuida rebaños o manadas y los alimenta. Los pastores no castigan, los pastores no apedrean, los pastores no apalean, los pastores cuidan y alimentan. Cuidan y alimentan. Porque el pastor lo que desea es que el rebaño que está cuidando esté sano. Eso es, diríamos, lo máximo para un pastor, ver cómo su rebaño se mueve diligentemente, con fluidez, porque hay sanidad, porque no hay miedo, porque no hay temores, porque se sienten protegidos. Eso es lo sumo que un pastor puede aspirar en la vida natural y en la vida espiritual. Aquellos que están en el campo literalmente y aquellos que están en el campo, en la obra de Dios también. Así que es un término que se utiliza metafóricamente. Y metafóricamente se utiliza para aquellos que ejercen la conducción espiritual en cada iglesia local. Otro nombre, repito, es el de anciano, supervisores u obispos, etc. Su tarea implica un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. Un pastor cuida las almas del pueblo de Dios. Un pastor cuida las almas del pueblo de Dios. Y miren, yo estoy totalmente convencido que un pastor debe de ser cuidadoso con las almas del pueblo de Dios en el sentido más amplio de la palabra. Cuando a mí viene una persona, un hermano o una hermana de otra congregación, yo me siento obligado a tratar bien a esa persona. Lo que entiendo que es una falta de ética es invitarle a que vaya a mi rebaño. Eso es una falta de ética. Eso ya me convierte en un ladrón de ovejas. Pero cuidarlo, sí. Yo no puedo decir, yo no puedo cuidar a esta persona porque él tiene su pastor. No. Si hay una necesidad, yo estaré ahí para cuidar a esa persona. Pero jamás le voy a indicar, le voy a sugerir que deje su iglesia local para venir a la iglesia local que un servidor está de alguna forma presidiendo. Eso jamás. Ahora, el pastor tiene que ser pastor del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es un concepto mucho más amplio que la iglesia local. Es un concepto muy amplio. Y el pastor es pastor siempre, en todo lugar, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Lo otro es ausencia de ética pastoral. Ahora, dicho esto, sigo. Por lo tanto, un pastor cuida las almas del pueblo de Dios. Les da alimento, las protege y las guía. La tarea del pastor no es espectacular, no. La tarea del pastor
no es una tarea espectacular, aunque muchos quieran el espectáculo de ser pastores. Pero eso es otra cosa. Eso también es una barbaridad. El buscar el espectáculo de ser pastores, eso lo dejo yo para otros. Pero la tarea del pastor es una tarea dura, es una tarea del día a día, es una tarea en la cual obviamente muchas veces aquello que yo deseo para mí, no puedo otorgármelo, no puedo ir a donde yo quiero ir, simplemente porque hay una responsabilidad. Y tengo que buscar las maneras de, gracias a los otros pastores, gracias a los otros predicadores y predicadoras, de poder resolver y dar solución a anhelos personales, a deseos personales, a inquietudes personales. Porque lo primero es la iglesia. Lo primero son aquellas personas a las cuales el Señor me ha puesto como obispo, como supervisor, como anciano, como obrero, como pastor. Requiere, por tanto, trabajo que no se ve, un trabajo de visitación, un trabajo personal, un trabajo, obviamente, que no es espectacular. No tiene nada que ver con eso. Y este trabajo personal, este trabajo que no se ve, es un trabajo que muy pocos hacen. Porque muchos lo que quieren es el púlpito, la plataforma y, en fin, ser un showman o una showwoman en el mundo estelar del siglo XXI. Pero no tiene nada que ver con esta realidad espiritual y bíblica. Pero la lucha, el trabajo, es una de las grandes una de las grandes necesidades de la iglesia actual. El pastor no puede tener preferidos. El pastor ha de ser pastor de todos y de todas. El pastor no puede tener preferidos o preferidas. No, es el pastor. Es el pastor en general. Y eso a veces es difícil de entender, pero es así. Debemos de ser pastores de todos en general. Debemos agradecer a Dios que en su bondad provee a las congregaciones de diversos dones. Y entre ellos, el muy apreciado don de pastor. Se trata de hermanos y de hermanas que, aunque no siempre se destaquen como enseñadores, esta es la clave que antes yo quería de alguna forma matizar, cumplen un papel fundamental guiando a todos con un discernimiento espiritual, con palabras tiernas, con reprensiones que no hieren, soportando injusticias y agravios de forma silenciosa, antes que contestando con armas carnales. Creo que hay un texto por todos conocido en la primera epístola de San Pedro, capítulo 5, que de alguna manera manifiesta lo que acabamos de decir, o por lo menos clarifica o pone en relevancia lo que acabo de mencionar. Y dice el apóstol San Pedro, capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros. El apóstol Pedro, que era considerado uno de los pilares fundamentales, que fue aquel al que el Señor le dio la oportunidad, la gracia de presentar, de abrir el Evangelio al mundo judío, como antes dije, al mundo samaritano, que era un mix entre judíos y otros pueblos, y al mundo gentil. Así que este gran apóstol, ¿cómo se presenta en esta carta? Se presenta, dice, yo anciano, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. El apóstol se identifica con los ancianos. Pablo dice que los ancianos, los ancianos, los pastores, los supervisores u obispos están hablando de la misma persona con diferentes, diríamos, matices. Pero estamos hablando del mismo don, con diferentes matices,
con diferentes matices ministeriales, aplicando al servicio en un momento determinado un enfoque distinto. Así que este gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo se presenta como un anciano. Creo que deberíamos de alguna manera revisar ese ansia desmedido de algunos ancianos de querer ser apóstoles. Por lo menos revisarlo. Bien. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, porque por eso es Pedro apóstol de Jesucristo, porque cumplía ese requisito, como pudimos observar en pasadas ocasiones, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y a estos ancianos les dice el anciano: apacentad la grey de Dios. Y apacentad es la labor del pastor. A estos ancianos, el anciano les dice: apacentad la grey de Dios. La grey de Dios que está entre vosotros, no bajo vosotros. El pastor, por tanto, no tiene que estar sobre los demás, ha de estar entre los demás. Y dice que ya que estás entre la grey, cuídala. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Nadie nos obliga a estar ahí. El único que nos obliga a estar ahí es Dios, el Espíritu Santo. Los hombres no. Pero si has sido llamado por Dios a estar como pastor, como anciano, como obispo, como supervisor, al frente de una congregación, dale gloria al Señor y sirve. Y sirve cuidando la grey que el Señor ha puesto en tus manos. Cuídala alimentándola, guiándola, protegiéndola. Hazlo, dice, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no esperando recibir el oro y el moro, no, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No podemos estar enseñoreándonos, hay un solo Señor, y ese único soberano, nuestro Señor Jesucristo, es el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que a los pastores esto, que el Señor les ayude a entender la importancia de trazar bien la palabra de Dios, de retener la palabra fiel para poder exhortar, para poder acomodar las grandes doctrinas. Hermano o hermana que estás al frente de una iglesia, si no eres capaz de colocar las grandes piedras doctrinales, si no eres capaz de desarrollar en profundidad las grandes doctrinas de la palabra de Dios, busca a un maestro en tu congregación, para tu congregación. Si no lo encuentras en tu congregación, búscalo fuera para tu congregación. Invítalo. Genera un ciclo en el cual a lo largo del año en tu iglesia los miembros de tu congregación puedan recibir la sana enseñanza, la sana doctrina, aquello que podrá consolidar sus almas, sus espíritus, para poder entender la grandeza de Cristo, para poder entender la profundidad del pecado, para poder entender lo excelso del amor de Dios y de lo que nos espera en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Coloca esas grandes doctrinas y después haz tu labor pastoral. Haz tu labor pastoral, haciendo lo correcto, acuñando, exhortando, consolando, animando. Haz esa labor que encontramos bien reflejada en las Sagradas Escrituras. Pastores y maestros. Dos cosas que yo creo que debemos de tener muy presentes. El maestro
y terminamos con esto, es aquel que enseña. Y se utiliza para quienes enseñan en las iglesias. Se trata de una tarea y no de un título, lo mismo que lo de pastor. Como título, la Escritura solamente lo asigna al Señor. El Señor es el único en las Escrituras que es designado maestro. Es de destacar que los maestros son en el Nuevo Testamento expositores que edifican mediante una enseñanza clara. Son hombres levantados y dotados por el Espíritu Santo para impartir enseñanza a los santos y para declararles todo el consejo de Dios. Este don está pues vinculado directamente con el estudio y la exposición profunda de toda la doctrina bíblica. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de poder disfrutar de la enseñanza de muchos maestros. Muchos de ellos no eran pastores. Muchos de ellos no estaban al frente de una congregación. Asistían como miembros a una congregación, pero eran maestros. Porque ellos entendían perfectamente la separación de estos dos roles, de estos dos dones. Eran personas que estaban a la disposición de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y podían pasar mucho tiempo fuera de su hogar, fuera de su iglesia local, enseñando a otras iglesias locales, formando a otras iglesias locales. De esa manera pude recibir muchísimas bendiciones de parte de ese tipo de hermanos. Eran maestros y cuando iban a sus iglesias estaban bajo la autoridad de su pastor, que posiblemente no sabía tanto como ellos de la palabra de Dios, pero tampoco les importaba ni a unos ni a otros. Cada uno estaba desarrollando el don que Dios les había dado para bendición del cuerpo de Cristo. Trenchard, que fue uno de esos maestros, aunque lo conocí muy jovencito, niño, pero recuerdo subir las escaleras del local que la iglesia de Telde tenía alquilado el piso con unos problemas tremendos. Tenía un pie amputado, subiendo con unas muletas. Era algo tremendamente duro para él por su peso, pero recuerdo con cariño sentarlo. Posiblemente no comprendí nada, creo, por mi corta edad, de lo que estaba diciendo aquel hermano, pero esa ha sido mi vida, de ver entrar por las puertas de la iglesia donde me crié a grandes hombres de Dios con mensajes profundos de la palabra de Dios. Y obviamente este Trenchard, que es uno de los grandes maestros en España, subraya que los maestros son los enseñadores de la iglesia, que se dedican al estudio de las escrituras en profundidad. Otro autor señala que el ideal divino es uno que encara un ministerio didáctico, alimentando a los santos con la predicación expositiva, dándoles el rico alimento de la palabra. Pero las tareas del pastor y maestro pueden ir juntas. ¿Cuándo pueden ir juntas? Claro que sí. Los dones de pastor y de maestro no son la misma cosa, pero pueden estar unidos en una misma persona. Puede darse esa circunstancia o no. Puede darse esa circunstancia, gloria a Dios, pero posiblemente no siempre es así. Aquí se hace pues una distinción entre los ancianos que tienen el don de la enseñanza y aquellos que no lo tienen. Pero que quede claro, y lo repito una vez más, que todo pastor debe ser como mínimo apto para enseñar, aunque no sea en plenitud un maestro como tal. Y tanto el maestro como el pastor deben emplear horas en estudiar, en orar, en depender del Espíritu Santo. Por tanto, una distinción que puede hacerse entre estos dones es que los pastores o ancianos deben ser aptos para enseñar, en tanto que los maestros exponen todo el consejo de Dios. Un anciano o pastor u obispo puede no tener el don de maestro, pero debe ser apto para enseñar. Y una vez más, nos vamos a esta lectura
de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues que el Señor te bendiga y te siga estimulando a conocer los diferentes dones espirituales para poder reconocer a aquellos que el Señor ha llamado cerca de ti, está levantando en tu congregación para bendición del pueblo de Dios. Cuando una iglesia local es bendecida, todo el pueblo de Dios es bendecido. Así que deseamos que todo el pueblo de Dios sea ricamente bendecido. Lo está ya por los dones espirituales. Ya estamos bendecidos, pero queremos que esa bendición se traslade, diríamos, hacia todos y en general, hacia cada uno en particular. Que el Señor les bendiga.